Protocolo prohibido. Hay una regla que todos los voluntarios olvidan en su primera noche: no te muevas si tiembla la arena. Lo leí en la hoja arrugada que venía con la mochila de emergencia. En realidad, eran 5 reglas, escritas a mano, con tinta corrida por el sudor o el tiempo. Pero esa era la que parecía más ridícula. Mi nombre es David Suárez. Es militar. 29 años. Supuestamente preparado para cualquier situación de alto estrés. Pero nada me preparó para esto. Llegué al sitio de inserción en helicóptero, al borde del desierto de Targún. No sale en los mapas. Según el contrato, era una zona experimental de aislamiento extremo, parte de un programa privado de entrenamiento de resistencia psicológica. Me pagarían el equivalente a 5 años de sueldo por sobrevivir 7 días. Sin comunicación. Sin ayuda. Solo yo, la mochila, y el desierto. El piloto ni siquiera me habló. Al aterrizar, bajé. Me lanzó una mirada vacía. En menos de 20 segundos, ya estaba solo. Frente a mí. Kilómetros de arena rojiza, dunas ondulantes, y una luz blanca que parecía venir de todas partes. Sin sombra. Sin sonido. A los 20 minutos de caminar, encontré un cartel oxidado, medio enterrado. Bienvenido al protocolo S. Siga las instrucciones o muera en silencio. A un lado, un buzón de metal con una carpeta. Solo había 5 frases. No bebas del agua estancada. No respondas si alguien grita tu nombre. No camines después del segundo atardecer. No hagas fuego por la noche. No te muevas si tiembla la arena. Me reí. Pensé que era parte del teatro psicológico. Quieren ver si pierdo la cabeza con reglas absurdas. Monté campamento esa primera noche en la cima de una duna. Planeaba guardar energía, racionar el agua, mantener la mente ocupada. Pero cuando cayó el sol, el silencio fue diferente. No era silencio natural. Era intencional. Como si algo debajo de todo lo vivo hubiera decidido dejar de respirar por un rato. Me desperté por un cosquilleo en la espalda. Arena, vibrando. Temblaba. No un temblor grande, no un terremoto. Un pulso. Como un tambor enterrado latiendo debajo de mí. Pum. 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 Inmediatamente pensé en la regla. No te muevas. ¿Qué iba a perder si obedecía? Así que me quedé quieto. Los latidos de la arena duraron 20 segundos, luego se detuvieron. Pasaron 10 minutos. No vi ni escuché nada. Me dormí de nuevo. Pensé que era mi imaginación. A la mañana siguiente, al levantarme, vi algo que me heló la sangre. A unos 50 metros de mi tienda, había pisadas. Muy grandes. No eran humanas. Eran, como círculos profundos, sin forma definida. 4 huellas. Como si algo se hubiera detenido, observado, y luego se hubiera hundido en la arena. Pasé todo el día analizando eso. No había viento para borrarlas. Y si fue un animal, ¿por qué no vi rastro de entrada ni salida? La noche siguiente, el temblor volvió. Esta vez duró más. Y sentí presión. Como si el aire se condensara sobre mí. Me quedé quieto, esta vez sin dudar. Y escuché algo más, un sonido, bajo la arena. Un chillido profundo, como metal raspando piedra, pero suave. Lejano. Ese fue el momento en que supe que la regla no era un truco. Era una advertencia real. Al día siguiente, el amanecer trajo silencio y una sensación de haber sobrevivido a algo que no comprendía. David no pudo dormir más. Se dedicó a registrar todo lo que vivió la noche anterior en una pequeña libreta impermeable que encontró en la mochila. En la hoja, escribió una palabra en mayúsculas.
Zonas seguras. Debajo, dibujó un croquis de su tienda y su posición durante el temblor. A mediodía, decidió moverse. No podía quedarse en el mismo lugar sin saber qué había exactamente debajo de él. Caminó durante casi 2 horas al noreste, siguiendo una brújula que marcaba de forma errática. A veces giraba sola. Y fue entonces cuando lo vio. Una tienda abandonada, medio enterrada por el viento y la arena. Polvo cubría los restos de lo que alguna vez fue un campamento como el suyo. Dentro, encontró una cámara de video portátil y 3 botellas de agua vacías. La cámara tenía batería. La encendió. Fecha, 26 de abril, hace 3 meses. Un hombre joven hablaba directo a cámara con ojos hundidos. Día 4. Anoche volvió a temblar. Me quedé quieto. No vino. O eso pensé. La grabación se cortó en estática. David rebobinó y volvió a mirar. El fondo del video mostraba una roca con una inscripción. Salió corriendo. Buscó la roca. Y ahí estaba. Talladas en la piedra, las palabras. No te muevas y tiembla la arena. Bajo ella, había una cruz clavada con una placa oxidada. Un nombre borrado por la corrosión. No era el único que había estado allí. Y no todos salieron. Cuando llegó la noche, David se preparó con más cuidado. Rodeó su tienda con piedras marcadas con cinta roja para saber si algo se movía alrededor. Cenó en silencio, mirando la arena. Sentía que lo observaban, pero no desde lejos. Desde abajo. A las 2:14 de la mañana, volvió el temblor. Más intenso esta vez. Como si Sájarot hubiera despertado justo bajo él. Se quedó absolutamente inmóvil. Pero entonces escuchó algo nuevo. No solo el temblor, sino un zumbido grave. Como si cientos de violonchelos vibraran a través de sus huesos. El suelo se curvó levemente, elevando la tienda apenas unos milímetros, y luego volvió a bajar. Algo se había deslizado justo bajo su columna. No pudo respirar bien hasta que el temblor paró. El silencio volvió. Pero ahora no era un silencio total. Ahora escuchaba un sonido agudo intermitente, como interferencia. No venía del cielo. Venía de la cámara. David revisó el aparato, alguien la había dejado encendida con un solo archivo de audio. Lo reprodujo. Era una voz distorsionada, apenas audible. La criatura no ve, siente. No corras. No hables. No pienses en moverte. A la mañana siguiente David encontró algo aún más perturbador, un cuaderno enterrado bajo una roca, envuelto en plástico. Era un diario, escrito por alguien llamado Dr. Leiva. Sájarot fue creado en 1987, pero no fue domado. Reacciona al sistema nervioso, no al sonido. Si la arena tiembla, se está orientando. Si te mueves, te traza, y no suelta. Sigo escribiendo aunque sé que nadie leerá esto. El experimento terminó cuando Sájarot aprendió a imitar nuestros patrones. Ahora juega con el miedo. No te muevas. No respires. No sientas esperanza. David se quedó helado. No era un experimento psicológico. Era una trampa. Al anochecer, la arena no tembló durante horas. El silencio era absoluto. Casi relajante. David salió de la tienda por primera vez desde que cayera la noche. Necesitaba mover las piernas. Fue entonces cuando lo escuchó. Un silbido. Humano. A unos 50 metros. Se agachó de inmediato, apuntando con su linterna infrarroja. Nada. Pero luego, algo emergió por debajo de la arena, muy lentamente. No rompió la superficie. Solo la levantó, como una burbuja. David se echó al suelo. No debía moverse. La burbuja pasó justo al lado de su pie. Luego desapareció.
Y entonces, una voz detrás de él, idéntica a la suya. David giró lentamente, sin moverse demasiado. Había otra persona parada allí, a unos metros. La misma silueta que él. Mismo tipo de mochila. Pero el rostro no tenía ojos. Solo piel lisa, estirada como una máscara sin terminar. La criatura no solo sentía, ahora imitaba. Entonces David despertó bañado en sudor, a pesar del frío matinal del desierto. La visión de su propio doble, ese rostro sin rasgos, seguía clavada en su mente. No sabía si fue real o si su mente, agotada, empezaba a desmoronarse. Aún así, se forzó a moverse. Hoy no se quedaría en la superficie. Decidió regresar al campamento abandonado del video. Esta vez, buscaría bajo tierra. Casi por impulso, comenzó a excavar junto a la roca tallada con la advertencia. Al cabo de una hora, la pala golpeó algo duro. Metal. Una trampilla. La abrió. Un túnel estrecho descendía hacia la oscuridad. Llevaba cables, oxidados y quebrados, pero artificiales. David tomó su linterna y bajó. El aire ahí dentro estaba denso. Polvoriento. La caverna no era natural. Había pasillos tallados con precisión y restos de estructuras metálicas corroídas. Pero lo más inquietante era lo que colgaba de las paredes, esquemas, fotos térmicas, gráficos musculares. Todos mostraban un solo sujeto. Sájarot. Uno de los documentos, aunque dañado, aún podía leerse parcialmente. Proyecto CT-HAR, Sistema Experimental de Tácticas Hostiles Autónomas para Aniquilación Rápida. Protocolo 17, Sájarot. Estado, fuera de contención. Nivel de amenaza, rojo. Más adelante, encontró un mural tallado. Un dibujo rupestre moderno. Mostraba a una figura bajo la arena, serpenteante, envolviendo a un humano que temblaba. Sobre ellos, 5 símbolos, una mano, un ojo, una llama, una boca, y una silueta humana sin cabeza. Debajo, un grabado. 5 reglas. Una muerte. David sintió un crujido. Giró su linterna hacia la entrada. No estaba solo. No te muevas, dijo una voz grave. Y baja la luz. David apuntó de inmediato con el cuchillo que tenía en la mochila. Un hombre, cubierto de polvo, barba espesa y ojos hundidos, alzó las manos en señal de paz. Tranquilo. Soy como tú. ¿Otro voluntario? El hombre soltó una risa sin alegría. ¿Voluntario? No, amigo. Somos carnada. Mi nombre es Ramírez. Y tú estás muy jodido. Ramírez lo llevó a una sección oculta del túnel, detrás de una rejilla metálica. Allí había una pequeña guarida improvisada, con restos de comida, velas y una radio rota. He estado aquí 5 días. O 6. Perdí la cuenta. Pensé que eras uno de ellos. ¿Ellos? Los cuidadores. Los que traen a los nuevos. No bajan aquí. Solo observan. Esperan a que Sájarot termine su trabajo y limpian el campo. David apenas podía procesarlo. ¿Estás diciendo que esto no es un experimento de aislamiento? Ramírez lo miró con una mezcla de compasión y furia. Esto es un sacrificio programado. Desde hace años. Desde que lo soltaron. Y no lo pueden matar. Así que, lo alimentan. Ramírez le explicó la verdad. Sájarot no fue un accidente. Fue diseñado para cazar, adaptarse y evolucionar. Era parte de un proyecto para crear una forma de vida sensible al miedo, capaz de eliminar enemigos sin dejar rastro. El problema, Sájarot no paró de crecer. Cuando se volvió incontrolable, lo abandonaron en Targún y disfrazaron la zona como un programa de aislamiento. Cada mes, un nuevo candidato era enviado.
Aparentemente, era un reto psicológico con buena paga. La verdad, solo era una presa más. ¿Y los documentos? ¿El manual? Son parte del juego. Te dan las reglas mínimas para que resistas un poco más. Sajarot necesita estímulo. Le gusta el miedo gradual. No ataca rápido. Te estudia. David pensó en las pisadas. En el temblor que duraba cada vez más. En la silueta que imitaba su voz. Está aprendiendo. Exacto, dijo Ramírez. Y si sigue así, algún día ya no necesitará la arena. Esa misma noche, David y Ramírez planearon una estrategia: hacer turnos, dormir en intervalos de 20 minutos, crear un perímetro que confundiera a Sajarot con falsos impulsos eléctricos, generadores estáticos construidos con partes de la radio y el panel solar. David no sabía si funcionaría, pero al menos tenía algo que el experimento nunca consideró: un aliado. A medianoche, el temblor regresó. Más violento que nunca. Toda la arena a su alrededor pulsaba como si respirara. «No te muevas», gritó Ramírez. «Ni siquiera pienses en moverte». David contuvo el aire. Cerró los ojos. Sintió que algo rozaba su pierna. No subió. No emergió. Solo esperó. Y entonces. Ramírez gritó. Un segundo después, un ruido seco, como carne arrastrada por roca. Cuando David abrió los ojos, Ramírez ya no estaba. Solo quedaban sus huellas. Y una marca larga en la arena, como un túnel que se deslizaba hacia el horizonte. Al día siguiente, David no lloró. No gritó. Solo escribió una línea más en su cuaderno. Ya no somos voluntarios. Somos parte del ciclo. Y debajo. Sajarot ya sabe quién soy. David pasó la mañana enterrado hasta el cuello. No por miedo, al menos no del tipo que grita o corre, sino por cálculo. Lo que Ramírez había dicho la noche anterior no dejaba de repetir en su cabeza. Sajarot necesita estímulo. Si lo haces esperar, se pone creativo. David entendió que ya no se trataba de no moverse durante el temblor. Sajarot estaba esperando que obedeciera. Estaba probando sus límites. Lo quería agotado. No muerto. Desesperado. Lo peor no fue la muerte de Ramírez. Fue el silencio que quedó después. Un silencio diferente, pesado, como si algo lo mirara desde abajo, pero sin ojos. Como si su mente estuviera bajo lupa. Cada tanto, sentía un pequeño pulso en los talones, como si algo tanteara desde la profundidad. No arena. No aire. Presencia. Al mediodía, David emergió de su agujero de supervivencia y buscó recursos. Encontró una vieja estación meteorológica a 2 kilómetros adentrada en una grieta. Medio enterrada, oxidada. Lo útil no era el equipo, sino lo que encontró colgando de una cuerda improvisada. Una placa de identificación militar. No era Ramírez. Era alguien más. Sargento Flores. Archivo experimental 016, clase A, no autorizado para divulgación. Otro antes que él. Otro olvidado. Dentro de la estación había una terminal portátil con una batería solar aún operativa. David, medio loco por la soledad, la encendió. Y allí, encontró grabaciones de voz. Todas de Flores. Día 6. Sajarot sigue el patrón lunar. Cambia de comportamiento según el ciclo. En luna nueva, caza como depredador. Pero en cuarto creciente, imita. Si ves algo familiar en la oscuridad, no lo mires. Hoy escuché la voz de mi hija. Pero ella está muerta desde hace 5 años. Me está rompiendo por dentro. Esa misma noche, David regresó al campamento. No encendió la linterna. No escribió. Solo esperó.
A la 1:03 de la mañana, la arena comenzó a vibrar como un tambor en el pecho. Pero ahora, había algo diferente. El temblor no venía de abajo. Venía de alrededor. La criatura se había dividido, o no estaba sola. David no se movió. Y entonces, lo escuchó, pasos humanos. Ligeros. Inseguros. Como si alguien más se acercara corriendo entre las dunas. David. Una voz femenina, jadeante, llamó, por favor, ayúdame. Era la voz de su hermana. Pero ella estaba en España. Jamás supo del experimento. David cerró los ojos. Apretó los dientes. Se mantuvo inmóvil. La voz se acercó. David, ¿no me reconoces? ¿No me vas a mirar? Y luego, susurró, con un tono que no era humano. Solo quería verte temblar. El temblor cesó al instante. El aire se volvió más frío. David no respondió. No se movió. Y no volvió a escuchar esa voz. Ya era su sexto día en el desierto, el sol no parecía moverse en el cielo. El reloj solar que construyó con piedras no marcaba sombra. David comprendió que Sajarot estaba alterando su percepción del tiempo. Lo tenía atrapado en un bucle mental. Estaba perdiendo la cuenta de los días. Se aferró a las notas de Ramírez y Flores. A los dibujos. A las reglas. Y entonces tomó una decisión, llevar la cacería al terreno de Sajarot. Pasamos al anochecer, David excavó una trampa. Usó su propia sangre para atraer vibraciones. Construyó una caja de contención eléctrica improvisada con los paneles solares y los cables de la estación. No para matarlo. Eso era imposible. Pero sí para hacerle daño. Para demostrarle que no tenía el control total. Justo cuando dio la medianoche. La arena comenzó a temblar como nunca antes. No un pulso. No una vibración. Era un rugido silencioso que se extendía por kilómetros. David se enterró hasta los muslos, quieto. Esperó. Y entonces, lo vio. Sajarot emergió parcialmente, por primera vez. Era más alto que una casa, cubierto de placas negras como vidrio quemado. Tenía múltiples aberturas respiratorias y en el centro de su masa, un rostro humano a medio formar, que se reformaba constantemente. Era Ramírez. Era su hermana. Era él mismo. Sajarot no era una criatura individual. Era un sistema. Una conciencia compuesta. Lo que devoraba, lo integraba. David activó la trampa. Un estallido de electricidad iluminó la noche. La criatura gritó sin emitir sonido, su piel vibró con violencia. Parte de su cuerpo se disolvió en la arena como humo sólido. No murió. Pero por primera vez, retrocedió. David escribió esa noche una sola frase. Ya no me caza. Me teme. David caminó durante horas hasta que su brújula dejó de funcionar. El cielo no cambiaba. Ni una nube. El sol parecía inmóvil. La única certeza era que Sajarot lo había dejado vivir la noche anterior. ¿Pero por qué? Curiosidad. Orgullo. ¿Estaba jugando con él? ¿O estaba esperando algo? David llegó a una zona donde la arena se había hundido en forma de espiral. En el centro, una abertura perfectamente redonda, como si la tierra hubiese sido derretida. Tomó la linterna, el cuchillo y el cuaderno. Descendió. El túnel lo llevó a una cámara subterránea hecha de concreto viejo y roca viva. En las paredes, había símbolos antiguos y grafitis militares modernos, como si científicos y soldados hubieran compartido este lugar en distintas épocas. El aire olía a hierro. A sangre seca. A memoria. Encontró una sala con casilleros rotos, papeles dispersos y pantallas cubiertas de polvo. Pero una consola aún parpadeaba. La encendió.
Una voz automatizada recitó. Unidad biológica ZAJ-017, adaptación 93%. Sin límites sensoriales. Entidad compatible con aprendizaje neural autónomo. Estado, independiente. Control, perdido. David tragó saliva. En una carpeta de archivos, encontró documentos clasificados. Fotografías de pruebas, humanos moviéndose en círculos, luego desapareciendo. Registros de sonido, el canto grave que había escuchado antes. Un mapa, mostraba 5 zonas de prueba. David había estado solo en una de ellas. Y en la última hoja. La entidad ya no caza por necesidad. Caza para sentir. Integra lo que devora. Está construyendo algo más. Debajo, una frase escrita a mano. Sajarot es un reflejo. Se vuelve lo que más temes. Más profundo. David encontró un pasillo iluminado por bioluminiscencia. No eléctrica. Orgánica. Como venas brillando en la roca. Allí estaban las verdaderas ruinas. Una cámara central, circular. En el centro, un tronco petrificado, pero no era madera. Era hueso. De Sajarot. Un trozo de su cuerpo original. Un núcleo muerto. Rodeando el núcleo, había esqueletos humanos en posición fetal. Todos con los cráneos perforados, como si algo hubiera entrado en ellos. Y sobre el muro, un mural pintado con sangre. Sajarot no duerme. Sajarot recuerda. David grabó un mensaje en su libreta, sabiendo que nadie lo oiría. No es un monstruo. No exactamente. Es una idea viva. Un trauma que aprendió a cazar. Cada humano que cae, lo alimenta, lo mejora. No se esconde. No huye. Espera. Hasta que el mundo olvide cómo quedarse quieto. Noche 6. Última noche. David salió de la cueva y regresó al campamento por última vez. Preparó su mente para una sola cosa, esperar el temblor final. El cielo cambió por primera vez. La luna, antes ausente, ahora colgaba sobre el horizonte. Media luna. Creciente. La fase de la imitación. David sabía lo que eso significaba. Sajarot vendría como él. A las 3:11 de la mañana, la arena tembló. Pero esta vez, no paró. Durante más de 3 horas, la vibración fue constante. Como un corazón latiendo a través del mundo. David se quedó absolutamente inmóvil, sentado en posición de loto. Respiraba apenas. Su cuerpo temblaba por el frío. Y eso lo preocupaba. ¿Temblar contaba como moverse? Una figura emergió frente a él, lentamente, sin romper la superficie. Como una ilusión que se volvía real. Era el mismo, exacto en cada detalle. Hasta las cicatrices. Pero con los ojos completamente negros. Se arrodilló frente a él. No habló. Solo imitó su respiración. Y luego, susurró. El que se queda quieto, se convierte. David no se movió. Ni un parpadeo. El sol comenzó a surgir en el horizonte. Y el otro David simplemente, se deshizo en polvo. Sajarot no lo devoró esa noche. Pero tampoco se fue. Nos encontramos en el amanecer del 7º día. O lo que David cree que es. El sol ya no parece importar. Tampoco el tiempo. La brújula gira sin sentido. Y el desierto, ya no vibra como antes. Está callado, como si contuviera la respiración. David despertó con los ojos ardiendo. No sabía si realmente había dormido o solo había perdido la noción del tiempo. La arena no temblaba. El aire estaba quieto. El cielo, de nuevo sin luna. Todo parecía igual que el primer día, excepto por él. No sentía hambre. Ni sed. Ni miedo. Solo una extraña,
tranquilidad artificial. Recogió su mochila. Escribió una última nota en su libreta. Hoy termina. O yo termino. Pero no nos vamos los dos. Horas después, una señal de radio corta atravesó el silencio. David Suárez, prepárate para extracción. Localización confirmada. Una voz robótica, sin emoción. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie pidió confirmación. El helicóptero descendió esa tarde. Una silueta con traje negro bajó, sin saludarlo, sin mirarlo a los ojos. Le entregó una botella de agua. Un nuevo contrato. Y una pastilla. David no preguntó qué era. Solo la guardó. Antes de subir, miró el desierto por última vez. La arena no se movía, pero él sentía como si algo bajo tierra esperara su decisión. 3 semanas después. Ciudad sin nombre. David vive en un departamento blanco, con ventanas selladas. Sin relojes. Sin espejos. Solo una cama y una libreta. El cheque llegó. También una carta. Gracias por su participación. El proyecto SETHAR ha registrado valiosos datos. No contacte a nadie. No hable de lo vivido. Cualquier desviación resultará en consecuencias. David no dijo nada. No escribió nada más. Pero todas las noches, entierra los pies en un cajón de arena fina y se queda quieto. Por horas. A veces, la arena no hace nada. A veces, tiembla. Esta era la noche final, una cámara de seguridad en su habitación muestra a David dormido. En la esquina, algo comienza a formarse lentamente. No del techo. No de la pared. De la alfombra. Una silueta. Humana. Familiar. Y entonces, se escucha su voz, distorsionada. No te muevas si tiembla la arena. Sajarot nunca necesitó matarte. Solo necesitaba que lo recordaras. Ahora tú llevas la regla contigo. No olvides darle like, o puede que aparezcas en la próxima historia. Déjame en comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría escuchar. Suscríbete si quieres seguir escuchando más historias ya que subiré un video diario. Recuerda, suscribirse no garantiza tu seguridad, pero no hacerlo es peor. Y finalmente si escuchas un susurro esta noche, no respondas. Solo espera el próximo video.